tardes, bienvenidos otra vez a su programa Sin Fronteras. Hoy teníamos un programa especial donde les solicitamos durante una semana hicieron sus consultas acerca del acoso y el bullying laboral. Llegaron muy pocas, solicitando que por favor no se dieran nombres, no se dieran muchas cosas. Y además de eso íbamos a hacer entrevistas en terreno, cosa que sí hicimos. Y en terreno nos dimos cuenta de que empezábamos la entrevista y no había ningún problema y todo el mundo quería participar, hasta cuando decíamos bullying y acoso. En ese momento la gente se desfiguraba y nos decía que sí, habían sufrido bullying y acoso, pero que no podían hablar sobre el tema o que no querían hablar sobre el tema porque era algo muy doloroso para ellos. Entonces, le vamos a preguntar igual a nuestra psicóloga porque esta no información que nos entregaron, el silencio que guardan las personas, nos dice mucho más que las preguntas que nos pudieran haber mandado. Existe sí un espacio en donde vamos a leer las consultas que se hicieron, que son 6 u 8 que nos llegaron, súper pocas y también pidiéndonos por favor el anonimato sobre este tema. Quería saber, María Esther, tú viste lo mismo en México, se vive de la misma forma, las personas están en silencio, guardan silencio con este dolor. Mira, yo creo que es algo que, tomando en cuenta las diferencias culturales de cada país, se sigue presentando. Y en efecto, yo creo que Natalie es la indicada para hablarnos de este fenómeno del silencio respecto a este tipo de experiencias, ¿sí? Muy pocas personas se atreven a narrar esas experiencias, ¿no? En mi caso personal, yo lo viví una sola vez en toda mi trayectoria profesional y lo viví de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Con un jefe que me dejaba salir a las 10, 11 de la noche en condiciones realmente de un estrés muy elevado. Pero bueno, para eso está Natalia aquí y antes que nada, ¿verdad? Empecé al revés. Un saludo a todos los que nos siguen en Sin Fronteras desde México y me gustaría, si estás de acuerdo, Clau, que Natalie nos ayude a entender esta parte. ¿Por qué esos silencios, Natalie, cuando se le pregunta a las personas, oye, ¿has vivido un caso de bullying, un caso de acoso laboral? Sí, bueno, primero, muchas gracias por este espacio y un saludo a todos y a todas los que nos escuchan. Es una pregunta que tiene mucha tela de dónde cortar, porque vamos a ponernos primero como seres sociales, o sea, somos seres humanos sociales, educados bajo una estructura sistemática cultural, y desafortunadamente aún hoy en día la violencia, el acoso, el hostigamiento y todo lo que está alrededor de sentirnos violentadas o violentados en nuestro espacio personal, en nuestra identidad, en nuestras emociones, tiene que ver mucho con la educación que nos han brindado a nivel cultural. Una forma de silencio o por lo que pasa el silencio es por miedo al estigma social, es decir, no hablo porque tengo miedo de que yo sea la culpable de tal acoso o que yo tenga el lugar, sí, de que me señalen de cierta forma socialmente. Pero también hay otra cuestión fisiológica por la que se lleva a cabo el silencio en este tipo de violencias, ¿no? Y yo quiero hablar justamente de ese impacto o que sí, que impacta en el self, en el yo, en nuestra erótica, en nuestra somatización, en nuestras emociones, porque cuando una persona vive justamente bajo este terror de ser acosada, de ser acosado, ya sea laboralmente, familiarmente, en tu círculo de amigos, en cualquier lugar que tú seas acosada, acosado, el sistema nervioso
entra en este estado de hipervigilancia. Y cuanto más pase el tiempo del acoso, pues se va a volver crónico este estado de hipervigilancia, ¿no? Que es en realidad nuestro modo de supervivencia, o sea, nuestro sistema nervioso entra en este estado cuando hay un peligro activo, un riesgo activo, porque nos ayuda a sobrevivir. Pero imaginemos que estamos en constante hipervigilancia, ¿sí? Esto apaga por completo justamente lo que llamamos este sistema de calma, de conexión, y afecta justamente y directamente nuestra salud emocional y mental. Eh, Aquí es muy importante entender que hablar significa confrontar. De alguna manera, es enfrentarnos a la situación. Y muchas veces nos enseñaron a hacer, pues sí, de la vista gorda, dicen por ahí, a no ver, Sí. a no hablar, a no escuchar, porque desafortunadamente y por género, en esta perspectiva de género, es importante aclarar que la mujer en realidad está, acuérdense que en algún momento, en algún episodio, decía, estamos educadas para servir a los demás. Y en ese servicio que damos las mujeres, en lo laboral también es como que cuando hay alguien que está por encima de nosotras jerárquicamente en el trabajo, no puedo hablar porque eso significaría, uno, el miedo de perder el trabajo, el estigma social, la culpa que siento porque quizás yo tenga la culpa de por cómo me visto, por cómo hablo, por cómo me expreso, por cómo me muevo, ¿sí? Y nunca volteamos a ver la historia del acosador. Pero el silencio impacta, impacta profundamente nuestra salud emocional y mental. Claudia Oces. Eh, Al respecto, sí, tienes toda la razón, porque es lo que me impactó de las entrevistas que estuve tratando de hacer, porque se les desfigura la cara al hablar. Y lo dijimos en el programa anterior que tuvimos sobre el bullying y el acoso, que deberíamos perder el miedo, actuar en manada, porque es uno el acosador y siempre el terror en miles. Si son 23 trabajadores, en los 23. Si son 100, en 100. Y esa es solo una persona. Y si todos decimos lo que está pasando, podemos detener este fenómeno. Con respecto a eso mismo, nos llegaron algunas preguntas y quiero presentarles también a nuestra nueva adquisición. Hola, hola. Cas, Bueno, yo es soy ac- actriz, sí, soy actriz, también hago turismo, soy guía turista y también hice unas capacitaciones en CERNAMEC, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, donde también vi muchos casos de violencia, muchos casos de acoso, etcétera. Vamos a leer las preguntas, ¿no? sí, leamos las preguntas para que La nos primera aproveche de pregunta. contestar Natalie y Adrianita que nos están esperando. Sí, hola. Hola, hola. Hola, hola. Qué orgullo tener gente de México. Sí, Sí, me siento honrada de hablar con México. Bueno, la primera pregunta dice, ¿es bullying vender la empresa de uno, la empresa donde uno trabaja y no informar de la venta e incluirte en la venta? como un mueble, así. Claro. Creo, bueno, A ver, hablamos de esto antes y era como que vendieron la empresa, él era un trabajador de la empresa, él o ella, y claro, cuando venden la empresa la venden con los trabajadores. ¿Eso es Sin, bullying, preguntan? sin informar, sí. Natalie Díaz. gracias. Yo creo que todo lo que ocasiona sentirme violentada, violentado de alguna manera, agredida, agredido, pues por supuesto es el bullying, ¿no? Llamado. A mí la palabra bullying, y quiero hacer aquí una acotación porque es importante que la gente utiliza mucho bullying y el bullying ha perdido peso, ¿eh? La palabra bullying es como, bueno, es algo que se vive normalmente. Es violencia.
es violencia, es agresión, ¿sí? Que también ahí hay una gran diferencia entre agresión y violencia que igual podríamos aclarar. Pero yo le respondería a esta persona, si tú te sentiste invisibilizado o invisibilizada, ¿sí? Si tú sentiste esta violencia, por supuesto que estás viviendo una agresión, ¿no? Y entonces tendrás que aprender a dónde están tus límites, cómo ponerlos, identificarte en ese círculo eh, que ejerció dicha violencia, ¿no? Vamos con la segunda. Nuestra invitada va a permanecer con nosotros y como guía de turismo, que se está moviendo por muchos lugares, ella va a aprovechar de hacer Entrevistas, entrevistas en otros países, en otras ciudades y en otros otros lugares. lugares, otras culturas, donde Claro. podemos ahí también ver qué sucede con el acoso, qué sucede con el bullying y qué sucede con distintas temáticas que vayamos tocando en el programa. Ah, así que a modo de reportera oficial de Sin Fronteras. Sí, Reportera así oficial. que tenemos Maravilloso. nuestra nueva reportera oficial. ¿Casiel? Sí, la siguiente pregunta dice, ¿es acoso laboral llamar en día domingo si uno está libre y entra a trabajar el día martes? Oh, qué desgracia eso. Uy, sí. Qué horror, ¿cierto? Qué pesado. Tengo mis opiniones, mejor me las guardo hasta que termine de hablar Natalie. Natalie. O le damos el... Sí, sí, sí es acoso. O sea, en realidad quiero como que se identifiquen tres reglas básicas para identificar el acoso laboral o el moving, que también se le conoce de esta manera. Para que tú sepas si es acoso laboral y no es un simple día estresante o un mensaje porque algo surgió de verdad de manera como muy puntual, debe cumplir tres funciones o tres condiciones muy importantes. Que sea intencional, que es a propósito, ¿sí? Hay una intención clara del acosador, ¿saben? Desgastar, humillar, aislar al empleado para que se sienta justamente en esta inutilidad de sí mismo y termine pues igual renunciando o accediendo a otros eh, como Como otros tratos. beneficios que, ajá, a otros beneficios que el jefe quisiera o la persona que está ejerciendo el acoso, ¿no? Se repita en el tiempo, también es importante, un acoso es repetitivo, ¿sí? Es sistemático, es la indirecta, por ejemplo, en cada junta, ese correo que surgió o surge a destiempo, a deshoras, pero de manera muy repetida, es este chisme continuo sobre tu persona en el lugar de trabajo. Es estas Mm. gotas de agua que se repiten y se repiten y se repiten y que hostigan, ¿no? Y la tercera, obviamente, está la desigualdad de poder. En esta desigualdad casi siempre hay dos tipos de violencia, la que viene de un jefe a un subordinado, que esta se le llama como violencia descendente, y la que surge por compañeros de trabajo, que es una acoso o violencia horizontal, ¿sí? Pero estas tres reglas justamente son lo que determinan que esto está pasando. Entonces, si fue un mensaje que lo envió porque de verdad hubo una urgencia y de verdad lo tenía que dejar ahí, bueno, y no se ha repetido en el tiempo, pues no creo que sea propiamente una respuesta acosadora o violenta, ¿no? Pero sí se repite, sí hay una desigualdad de poder, justamente la intencionalidad con la que se hace, pues estamos hablando justo de violencia laboral o acoso laboral. Vamos con la otra. Me gustaría contar algo y preguntarle a Natalie también con respecto a eso, si, porque a mí me ha sucedido también, obviamente, yo creo que a varios nos ha pasado, Sí. pero es como con la intención también que se acerca al jefe o esa jerarquía arriba o superior a nosotros, que es como buena onda, como, mira,
puedes hacer esto, pero yo te voy a pagar esto, pero porfa, porque, pero muy atento, amoroso, como que Sí, muy como, sí. desde la voluntad de que, oye, pero es Mm, por los dos, es como, sí. es por, Es por la para que esto familia, es crezca, por la familia. es por la Estamos empresa. todos juntos en Claro, esto y te ofrecen así como de que quédate trabajando hasta las 8 hasta las 9 de la noche cuando tú ahora salías a las 4 claro. y tipo, no, Esto pero nos va a no, beneficiar a La- todos en algún y momento. no te vamos a pagar horas extras, sino que Claro. vamos a pedir pizza para que todos coman. Exacto, pero Esa es una siempre como manipulación. desde una buena onda, a mí Sí, siempre me adularon toda la Sí. vida, también me pasó y me adulaban, me adulaban, me adulaban, entonces uno se sentía como, ay, soy la trabajadora estrella, pero en el fondo, claro, me querían pedir otras cositas. Sí, sí. no, a mí me ha pasado también lo mismo. Me llegaban mensajes a las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana porque era una emergencia y una emergencia que se repitió durante 6 largos meses. Y la Ujú. entrada a trabajar seguía siendo a las 8 de la mañana y eso es agotador. Y es intencional porque si te preguntan, oye, mañana a quién le entregamos X cosas, a las 2 de la mañana, ¿por qué no te lo preguntaron a las 8? Y gestionaron a esa hora cuando correspondía. Entonces sí, es así. Y lo hacen con la súper buena onda. Y Sí. después te llega un regalito, te llega alguna atención. Sí, sí. Es para endulzarte la oreja Natalie, más que nada. sí, perdón, Sí, Natalie, hay un sí, perfil Sí, precisamente, ¿sí? sí. Que hay dos perfiles, ¿verdad? El victimario y la víctima, ¿no? Pero bueno, esto que acaban de comentar en el estudio allá en Chile es parte de ese perfil, ¿no? Del perfil del jefe manipulador, del perfil del jefe que sabe que con la sonrisita o el regalito va a conseguir algo. Háblanos de este perfil, Nat, por favor. Sí. Fíjate que hay entre los narcisistas, hay un perfil narcisista que es el narcisismo vedado. El narcisismo vedado es aquel que no se distingue justo porque está disfrazado de mucha amabilidad, de una empatía que ni siquiera es existente, ¿no? Inexistente. Ujú. Y a esto que menciona Cass es muy importante, es chantaje. Es un tipo de acoso que es el chantaje y pues cuando un jefe condiciona un aumento, cuando condiciona un puesto, y no es que te lo digan, o sea, no es que te digan, sabes que si no haces esto, no te doy esto, no, sino la propia relación te lleva a entender que si no actúas porque el jefe es muy amable contigo y pues tienes que ceder, ¿no? Ante sus peticiones. Eso es el chantaje quid pro quo, ¿no? Yo le llamo. Y entonces, justamente estos narcisistas vedados se disfrazan de ovejas dentro del rebaño, pero son lobos en realidad, que son manipuladores y crean este ambiente de trabajo muy confuso porque no sé si está haciendo mal, si me está haciendo mal, si me está haciendo daño, y en realidad sí hay un abuso de poder, ¿no? Entonces es muy importante tener nuestras antenitas bien alerta porque cuando estamos en un ambiente laboral hay límites. Claudia mencionaba estos mensajes que le llegaban repetidamente a deshoras, ¿no? Cuando siempre hay una urgencia. Una cosa es que una vez haya una urgencia y se pueda entender que pueda pasar, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Yo les platico un poquito, cuando yo trabajaba en una universidad, yo era coordinadora de posgrados y entonces yo sabía que cuando yo llegué a ese puesto, la jefa no quería que yo estuviera ahí en ese puesto, no me quería a mí personalmente. Y entonces yo me enteré que ella en las juntas de corporativo que se hicieron previas a mi contratación, ella mencionó que no me quería a mí ahí, que tenía destinado ese puesto para alguien más, y le dijeron justo, pues la aguantas o la truenas. Ese fueron las palabras de un alguien del corporativo, ¿no? Y efectivamente se dedicó a tronarme porque no había para liquidar mis años de servicio en esa universidad. Entonces,
eran jornadas inhumanas, ¿sí? Jornadas que se salían de mis límites, pero yo en ese momento había una necesidad debajo que también es importante hablar, que era tener el trabajo. Claro, El miedo a perder el trabajo hace que perdamos la capacidad de poder enfrentarnos a nuestros acosadores o violentadores, porque además, número uno, son jefes. Número dos, si yo hago algo, pues no voy a recibir liquidez, ¿sí? Y luego el miedo de enfrentar el escrutinio también social, ¿no? Sobre el fracaso laboral o qué estaba haciendo yo o el cuestionamiento sobre mis acciones. Entonces, es muy importante entender que el chantaje disfrazado de amabilidad es muy común y por supuesto es violencia laboral. Claudia Oces en Chile. A la vuelta de unos consejos, vamos a hablar de nuestro patrocinador, le vamos a hacer la pregunta a Adrianita de cómo podemos vivir estos duelos post agresiones, porque son agresiones al alma, al espíritu, a todo. Queremos dar nuestro agradecimiento a, como siempre, a nuestro patrocinador, Prevco Asesorías, quienes son prevención colaborativa y que nos acompañan en todos los programas. Y también a nuestro auspiciador, Joker Di Barber, que nos ayuda con algunos regalitos para nuestros invitados y aparte de eso nos mantiene el pelo bello, A raya. Sí. ordenadito. Eso, él nos otorga un servicio de mucha calidad en su home studio y también desde el miércoles en Glamco. Así que lo pueden encontrar ahí y con nuestros agradecimientos y volvemos al estudio. Volviendo al tema, había quedado una pregunta dando vueltas, pero también yo quiero ser un poco infidente con un caso que vivimos hace poquitito tiempo de una persona que llevaba muchos años en la empresa y llegó a una jefatura nueva. Esa jefatura nueva era paz y amor, pero empezaron estos acosos silenciosos de los que no te das cuenta y que no asocias. Y se empezaron a acosar también a otros compañeros de trabajo. Esto llegó a un grado en el que en algún momento, cuando uno no está de acuerdo con el trato hacia sus compañeros de labor, eh, ya el acoso se vuelve formal y cara a cara. Y eso pasó con esta persona que al final terminó despedida de la empresa por apoyar a sus compañeros. El caso es que los compañeros de trabajo, cuando se hicieron todas las averiguaciones desde la AT y desde las instituciones, amedrentados por esta jefatura, no hicieron ningún, ninguna acusación en contra de la empresa, sino que la defendieron por temor a ser despedidos. El caso y la pregunta es, esto está relacionado, Natalie, con esta fábula del lobo y las ovejas, donde las ovejas se esconden de un lobo que viene a comérselas y ellas son miles y el lobo es uno solo cuando podrían defenderse si estuvieran todos en la misma página, si se apoyaran todos como familia, como compañeros de trabajo. Sí, claro, claro que es como la fábula. Yo sí, a mí me gustaría como resaltar mucho aquí que también hay que entender el por qué las ovejas no se unen, Mm. ¿sí? Porque hay un trasfondo sociocultural muy, muy fuerte. Se ha normalizado la violencia y se pasa por alto muchas conductas agresivas y violentas, ¿eh? Es decir, desde cómo educamos a nuestros hijos,
desde cómo se normalizan las violencias, desde cómo un acto que agrede mi integridad física, por ejemplo, no es un acto al que yo le deba de poner un alto, es un acto que sucede y tengo que aguantar, ¿no? Entonces, la educación, sobre todo en Occidente, tiende mucho al aguantar, al sacrificio, Mm. ¿sí? Tenemos una educación de sacrificarnos por la necesidad, el miedo que genera perder un trabajo que es el que me da de comer y le da de comer a la familia es tremendo. Y el hecho de defender, de unirnos entre ovejas, muchas veces no se unen las ovejas porque no creen que sea acoso para empezar. Ay, Creen que hay una exageración en lo que está pasando. Entonces hay mucho que desmantelar atrás de eso para entender cómo podemos poner límites a algo que se ha normalizado por milenios. Además que Porque, detrás ¿sí? detrás de ese acoso también viene una desinformación con respecto a tus compañeros de trabajo, porque la información que llega desde las jefaturas es cambiar las versiones. Es una Ajá. forma también de cambiar las versiones, alejar a la gente de sus compañeros, no permitirles hablar con ellos y empezar a poner una serie de reglas para dejarlo aislado. Pero también hay que tener en mente que los acosadores por lo general tienden a ser unos espectaculares manipuladores. Sí. Entonces tienen como aprovechan su poder desde cualquier posición en la que estén para aislar a su víctima y también incluso pueden llegar a hablar mal de esa persona a otras personas para simplemente dejarlo solo y que se quede ahí. Y proteger su versión. Sí, po. A propósito de eso, a mí también me pasó A mí que también. a mí también me pasó que como que sufrí un fuerte acoso y violencia y hablé con mi amiga porque eran amigas las que trabajábamos también, entonces también habían sufrido ellas y como que esto que tú decís como que se unan, pero claro, no sabemos la necesidad del otro. Entonces mi Exacto. amiga me decía, pero amiga, pucha, esta plata me sirve, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar a fin de mes y no voy a tener, entonces, claro, y también es una oportunidad laboral que te da como, en lo que nosotros trabajamos personalmente, nos da como un estar haciendo cosas, nos Te da un da un plus plus. para, claro, volver a hacer y que te llamen y todo eso. Entonces, mi amiga me decía como no puedo, no puedo, y yo bueno, sí, amiga, tampoco me iba a ir en contra de ella, como yo sé que tú no podís, no, yo sí, yo lo voy a hacer, yo me voy. Ella se quedó y pasaron 2 semanas, 3 semanas y tampoco pudo como sobrevivir a eso y claro, yo tampoco me despedí de mis compañeros por grupos de WhatsApp y todo eso porque él me lo pidió, ¿cachai? Como que me dijo, no, como, dejémoslo así, y yo también como para no generar problemas y también el miedo de confesar o decir y ahorrarse problemas, como decir, Sí. ¿sabes qué? Yo sé lo que soy, sé lo que valgo, sé quién eres tú y hasta acá llego yo, como con que yo me aparte también como esto de la individualidad también como mi amiga optó por quedarse por necesidad, yo también opto por aislarme, salirme y tampoco decirlo por tampoco exponerme más allá. Sí, Es sí, difícil también sí. exponerse, como hablar frente a los trabajadores, enfrentarse a una superioridad, ya sea laboral o no sé, de experiencia, etcétera. Bueno, yo voy contra el muro. ¿Sí? Sí, No, yo igual, pero... en algún minuto un compañero de trabajo teníamos la orden de hacer algo que para mí no era prudente, porque no soy amiga de las malas prácticas, y le dije, yo no lo voy a hacer. Y espero que tú se lo expliques y le digas que esto no se puede hacer porque no es legal. Y la respuesta de él me sorprende hasta el día de hoy. Esto fue hace como 20 años atrás. Fue, yo tengo que hacerlo porque tengo una familia que alimentar. Bueno, similar a mi amiga. Y es la sensación de, y yo también tengo una familia que alimentar, pero lo que no es, no puede uno avalarlo.
No, Y po. yo creo que uno tiene que ir en contra de esas cosas Sí. Pero eso y también, unirse pero para eso, pero eso hacerlo. también va muy ligado con el sentido de lo que es la moral y lo que es lo correcto para cada persona. O sea, hay gente que cree que el mal justifica sus medios, por ejemplo, así como, ya, ok, voy a patear una abuelita, pero eso me va a dar plata para poder mantener a mi Mm, familia por un mes. Yo veo que patear a la abuelita es una mala práctica y es claro. algo que no se tiene que Moralmente. hacer, exacto. Pero eso es algo que yo pienso que ni por plata haría, pero esa persona no. Y eso se da con Natalie, todos. Natalie, Sí, escuchando a los chicos, me gustaría rescatar algo importante. Dijo Cass, yo sé quién soy, yo sé lo que valgo. Ojalá la mayoría de las personas que sufren acoso laboral tuvieran esa claridad, ¿no? De lo que son. Y aún más allá, aún teniéndola, ¿no? Ahorita vimos este factor que es determinante, el factor económico, ¿no? Pero ¿qué pasa, Nat? Cuando esto me tambalea en mi autoestima, en mi seguridad personal y profesional, porque al inicio de esta emisión tú hablaste del alto costo emocional y psicológico que dejan las personas el acoso laboral. Ya regresó Adrianita. Sí, perdón, disculpen, es que estaba fallando mucho el internet. ¿Sí se escucha mi voz? Sí. Sí, Sí, sí. te estamos escuchando. Y te Sí, Bueno, estábamos Natalie, y esperando. después vamos con Adrianita. Sí, termino. Natalie nos va a terminar de aclarar el tema que llevamos mientras tú recuperabas tu internet para que tú nos aclares cómo vivir este duelo y sanar estas heridas. Ujú. sí. Natalie. Sí, es muy importante porque sí hay un alto costo. O sea, en realidad, justamente el acoso nos encoge. Para mí es como si nos hiciera así, pequeñitos, 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 y nos obliga de cierta manera a esta forma de hacernos chiquitos a silenciarnos por muchas circunstancias, que pueden ser por la necesidad, que puede ser el miedo, que puede ser la vergüenza, que puede ser la culpa, que pueden ser un montón de cosas por las que uno silencia el acoso. Efectivamente, tendríamos que enfrentarnos a esto y poner límites, pero no es un camino tan sencillo en realidad, porque hay que sanar un montón de cosas Es muy atrás complejo y de eso, ¿no? doloroso. Complejo y Exactamente, doloroso. Y además que te desestabiliza toda tu vida. Mm, exactamente. Y estamos hablando, y no hemos hablado, por ejemplo, del acoso sexual en el trabajo, ¿no? Que además es muy, muy común y que además se ha normalizado tan tremendamente, cómo impacta en la seguridad, en mi erótica, cómo puedo sentirme desconfiada del mundo, cómo fragmenta familias. El acoso laboral, el acoso sexual, cualquier tipo de violencia, fragmenta porque nos parte por dentro, ¿sí? Es un trauma. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Y luego hay violencias y hay acosos, que es lo que ahora le llaman el gaslighting, ah, que Ajá. justamente es Sí. esta violencia tan poco visible, que es de la que hablaba un poco Cass, ¿no? Donde van apagando de a poco, de a poco, de a poco nuestra capacidad de valorarnos, de entendernos, de habitarnos, de reconocernos, de aceptarnos, ¿no? De atendernos, porque es justo eso, gaslighting es ir bajando el gas, es como estas lámparas de gas, ¿se acuerdan? Sí, Que sí. ibas bajando de a poco y la flamita iba haciéndose más pequeña y más pequeña y más pequeña. Ese es un tipo de violencia que se invisibiliza y que pasa desapercibida porque lo tomamos, porque es aquella que en algún momento es, ay, no aguantas nada, ¿no? mm, Es que no te puedes decir nadie nada porque te enojas, es que tú siempre haces, es que tú reaccionas y está mal como reaccionas, es que nadie te va a querer, es que etc, 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 O ¿no? te vas a Y eso quedar va, sola por tu actitud. Porque ese es exacto, otro recurso. y va minimizando esa luz interior, ¿no? Y para recuperarla, pues es todo un proceso que yo creo que Adrianita nos va a poder platicar. Así es, Ayúdame. Adrianita, ¿cómo sanamos?
estas pérdidas. Tiene que haber un duelo. Hay una cosa que ahorita lo están diciendo actual. Voy a poner un ejemplo. Yo ya estoy grande, trabajé un tiempo en una empresa donde se veía el acoso tan normal, ¿no? Era una cosa, pues sí, sabemos que te acosan, pero pues es normal, ¿no? Ya acosó a la vecina, o sea, y no, y después, ¿cuántos años han pasado? Después de 30 años, te das cuenta que es acoso y puede ser, como dice Nati, hasta acoso sexual. En mi época, les estoy hablando que hace muchos años, había señores de 40 años que andaban con chavitas de 14 años. Era una cosa increíble y se veía normal, todo el mundo lo veíamos normal. Ah, pues es que anda con el señor fulanito. A veces los papás intervenían, pero la chava trabajaba a los 14 años en ese espacio. Adrianita nos puede mandar el segmento completo para Ujú. subirlo como parte de un post. Se lo vamos a pedir que grabe la respuesta de cómo vivir el duelo con respecto a el tema que estamos tratando hoy día, que tiene que ver con el acoso. ¿Vamos con otra pregunta? Aunque también sí. a mí disculpen la intermisión, ¿no? Sí. Pero eso de los señores de 40 años con las niñas de 14 y así me recuerda mucho a un meme que vi hace bastante que era como de las historias traumáticas que te cuenta tu abuelita. Así Claro. de cómo conoció a su esposo, así. Yo iba al colegio y él Ah, me sí, sí. esperaba todas las tardes en un auto después del trabajo. Es que eso Y en la sí, época Claro. anterior era mucho más normal, Sí, como las sí, mujeres casarse con hombres hombres más más jóvenes, grandes. sí. sí, O sea, hombres más viejos, perdón. y al final Sí. nunca se dieron cuenta de que de que terminaba siendo acoso, secuestro, abuso y todas Y un esas montón de cosas. cosas. Sí. Eh, Tenemos que pasar a el segmento de la semana, que es Rosas en el Mar, que es un segmento que lleva María Esther y al que le vamos a dar pase en este minuto. Lo que te voy a contar a continuación no es una historia inventada, es un hecho real. Jadab Payén creció en la isla Majuli, en la India, un lugar hermoso pero muy frágil. Cada año las inundaciones se llevaban pedazos y pedazos de tierra y dejaban únicamente bancos de arena donde antes había vida. En el año de 1979, cuando Hadab tenía 16 años, vio algo que no olvidó jamás: decenas de serpientes muertas, cocinadas por el sol sobre la arena, sin un solo árbol que les diera sombra. Le preguntó a un anciano que se encontraba cerca: ¿por qué nadie hace nada? A lo que el anciano le respondió: porque todos piensan que es imposible. Esa palabra, imposible, fue el combustible de Hadab. Empezó con lo único que tenía, sus manos, un palo afilado y semillas. Cada mañana Hadab volvía al mismo punto para cuidar los brotes. El mismo gesto repetido una y otra vez: plantar, cuidar, insistir. Día tras día, año tras año. Y aquel banco de arena que parecía una condena empezó a parecer una promesa. En la actualidad, ese bosque tiene alrededor de 550 hectáreas. Allí viven elefantes, rinocerontes, tigres y cientos de especies de aves. Y lo más increíble es que todo empezó con una sola decisión llevada a la acción: plantar un árbol, y luego otro, y luego otro. Hoy, a sus 61 años, a Hadab le hacen una pregunta que se repite como un eco: ¿cómo no te rendiste? Y él responde: nunca pensé en plantar un bosque, solo pensé en plantar un árbol. Así Hadab sembró rosas en el mar. Ahora yo te pregunto:
¿Cuál es tu rosa? Ese gesto pequeño que repetido con paciencia puede cambiar una vida, una comunidad o un mundo entero. Porque lo imposible puede suceder. Rosas en el mar, sin fronteras. Gracias. Natalie, ¿podrías hacer el resumen del día, de lo que vimos en este capítulo, por favor, para nosotros? Quizás, Claudia, acá hay una pregunta clave que podría contestar y Sí. redondear Natalie, que dice, ¿de qué forma me defiendo si soy víctima de acoso laboral y cómo lo puedo demostrar? Creo que con eso Sí, podemos cerrar. sí, porque Sí. redondeamos el tema. Sí. Justamente es muy importante esta pregunta porque ahí está la respuesta de cómo podemos ir desmantelando nuestra educación y es poniendo el foco y la visibilización cuando nos sentimos violentadas, violentados, ¿no? Y es haciendo que legalmente también suceda lo que tenga que suceder, porque también necesitamos la justicia en este caso, que bueno, ahí también me podría meter en un debate tremendo, Es que eso tarda, pero pero llega. Yo sé que es, tarda, pero llega. Y sobre todo acá en Chile, después de instalada la ley Carín, ha sido horrible porque los juicios están para 3 años, para 2 años, y la gente se cansa y la persona que Desiste. sigue haciendo el bullying o el acoso lo sigue haciendo porque no pasa nada. Pero en algún minuto eso se va a regular y sí va a pasar. Y cuando empiezan a pasar las cosas, caerá el que tenga que caer, yo creo, ¿no? Sí. sí, bueno, acá en México sí hay mucha impunidad aún. Y creo que es un tema de mucho dolor Mm. atrás. No por nada en América Latina también, y yo considero que no sé si en Chile haya muchos colectivos y colectivas que justamente están haciendo algo por visibilizar este tipo de violencias que se han normalizado, ¿no? Bueno, la cosa es importante para responder la pregunta, que te informes, que te asesores legalmente, que te acompañes de un psicoterapeuta, que sea profesional, que sea Claro, especialista en violencias, porque no es lo mismo un psicoterapeuta que no haya trabajado con violencias. La violencia, los abusos, se trabajan de una manera muy específica. Es un proceso muy profundo y muy diferente a una psicoterapia tradicional, digámoslo así. Entonces, que te acompañes de alguien profesional que sea especialista en violencias, en tratamiento de violencias. Y luego también hay una recomendación a quienes estén viviendo algún acoso o violencia laboral. Es importante también para la parte legal estar como guardando evidencias de lo que sucede. Es Muy importante no importante. borrar conversaciones, Mm. que haya algo, porque se necesita para poder hacer esta justicia, se necesita que haya evidencia, ¿no? Entonces no basta con la sola palabra de una persona violentada, porque además también se ha utilizado de algunas maneras violentas la parte de la víctima, ¿no? Entonces es importante eso, y la psicoterapia es fundamental para que tengas y recuperes y vuelvas a habitar tu mente, tus emociones, tu cuerpo, donde recuperes esta confianza en ti misma, donde también recuperes esa capacidad de gestionar y atender tus emociones y percepciones también, ¿no? De ti misma, porque no se apaga tu luz, la necesitamos volver a encender. Y justamente aprender de nuevo y establecer esas fronteras y límites que necesitamos poner de manera firme y saludable, ¿sí? El éxito de una recuperación justamente va a ocurrir cuando una persona que haya vivido violencia deje de ver el entorno como un campo de batalla. así Qué es, Gracias, difícil. Natalie. Natalie. Reconocerlo. Sí, Ahora sí Sí. me escuchan, Ahora sí. ¿sí me escuchan? Mande, mande. Natalie, antes de ir con Adrianita, Es que, despedimos. es que
tu participación o todavía puedes estar con nosotros? Sí me tengo que, si es posible, me tendría que retirar ahora, pero les abrazo con mucho cariño a todas, a todos por Muchas allá en Chile, gracias. a ti, María Esther, muchas gracias por el espacio y nos vemos en julio, que vengo a participar otra vez. He tomado la decisión de participar una vez por mes, Sí, entonces, así es. nos vemos para el tema de julio. Muchas Y gracias. mucho éxito Nos en Un todo vemos, lo que abrazo, estás Natalie. Nos haciendo. vemos, un Natalie. Muchas abrazo, muchas gracias. gracias. Chao. Ah, ahora sí, Adrianita, estamos contigo. Ay, disculpen ustedes, por la mala señal. Les estaba comentando que Nati lo dijo perfectamente, ¿no? Lo más importante cuando sufrimos de un acoso, primero reconocer lo que yo estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Otra cosa es muy importante, es qué puedo hacer yo, porque a lo mejor, como decían hace rato, es que puedo hacer muchas cosas, pero pues resulta que es el único trabajo que tengo, ¿no? Y entonces tampoco eso nos ayuda para poder denunciar o hacer algo contra ese acosador o, o contra esa persona o contra esa institución, que estamos hablando de personas, pero también puede ser una institución la que me está hablando, según cómo me sienta yo. Otra cosa que dijo muy importante, Nati, es ir con un terapeuta o con alguien, porque uno pierde la autoestima, pierde el autoconcepto que uno tiene. ¿Qué tanto me estoy denigrando por un trabajo? ¿De veras me estoy vendiendo o me están pagando por todo esto? ¿Vale la pena el acoso que estoy sufriendo yo? Entonces, todos estos casos son muy importantes, todos estos puntos son muy importantes para tomar. Ok, una vez que yo me doy cuenta de lo que estoy viviendo y sintiendo, voy a empezar a ver por mí y no permitir. Me acuerdo que mi abuelita me decía, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Si tú denuncias, te ayuda. Pero sí es cierto, el miedo está ahí presente. El miedo a quedarme sin dinero, sin trabajo, qué van a decir la etiqueta. Entonces, sí es muy importante poner mucha atención y denunciar, o por lo menos hablarlo para que no lo traigas cargado tú. Todo lo que hemos hablado hasta el momento me ha llevado a recordar un momento de mi vida, ¿no? En el cual yo llegué a audicionar para ser parte de una empresa anglo-japonesa como creador de contenido y pues todo iba súper bien y todo. Pero al momento de llegar a la entrevista en línea, porque no me dijeron, pero tenía que pagarme yo mi pasaje a Japón si es que quería, si es que quedaba allá. Me empezaron a preguntar cosas como, ¿y cuánto ganas en el trabajo actual que estás desempeñando? Y yo, ok, tanto genero, tanto hago y esto, y me dijeron, y empezaron a anotar. Y decían tipo, ya, ¿y qué metas quieres lograr? Y yo dije qué metas quería y en un japonés muy trucho, la verdad creo que la persona no era ni japonesa ni inglesa, no sé. Eh, seguían anotando mis respuestas y todo y yo me vi como en el derecho de preguntar, o sea, si me están preguntando tantas cosas, obvio Porque yo no. yo, obvio yo voy a preguntar y les dije, ¿tienen algún sueldo fijo que den a todos los creadores de contenido, que para que aporten a la empresa y todo lo demás? Y dijeron, no, pero eso se discute a largo plazo, después de que firmas un contrato de estadía de 2 años, te quedas con lo que generes después de, y se quita un porcentaje de todo lo que hayamos gastado en ti, y después de que cubras tu deuda vas a empezar a trabajar. No convenía para nada. Para No, nada. El trabajo para no nada. convenía, no, amigo. No, y no, además de que no, si me iba pero bien y lo utilizaba como plataforma, podría haber crecido caleta. Pero el tema es que después lo funaron. ¿Ves? Todo Porque, cae por su propio peso. sí, claro, Ya. sí, pues. porque una chica entró y uno de los que estaba, de los trabajadores que iba a ser uno de mis colegas, entre comillas, le gustaba mucho molestar a los nuevos empleados. Y le decía, ay, es que tú hablas muy bonito. Es que dime Mm. tal cosa. Es que. ¿Y qué pasaría si los dos estamos en un hotel en Japón por un evento de la empresa y nos quedamos ahí y simplemente hablamos? Y ella le tiene miedo al contacto con otras personas. Entonces ella dijo así como, la verdad me sentiría muy incómoda. Y él de, ¿y qué tal si no hablamos y solamente estamos juntos?
Y Es que Ah, ya, pero eso, acosador es que total. Sí, eso, ni sí. siquiera aunque uno no quisiera tener el contacto con alguien, sino que definitivamente eso no va. No, ¿a qué va la pregunta? O Exacto. sea, ¿a pito de Es- qué? es Exacto. acoso. ¿A son de qué? Sí. Y llegó a decirle a la chica en una ocasión, porque ella ya trabajaba ahí, ya se quería salir. Llevaba 2 meses ahí, ya se quería salir y había firmado por 1 año. Y el chico le dijo así como, no, es que de la empresa te necesitamos porque hay un evento aquí en Japón y ella era de Estados Unidos. Y la hizo volar de Estados Unidos a Japón, engañada, cuando no la necesitaban. Engaña pachilla. Bueno, eso nos da Horrores. para otro, Sí. otro tema, cuentos de trabajo. Tenemos historias para contar de trabajo, todos. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. También me gustaría hablar de el acoso que ocurre también en internet a propósito de lo online. Sí. El ciberacoso. Como el ciberacoso, que siento que es muy importante y se da mucho en mi rubro. A mí no, porque no soy una figura tan pública ni conocida, pero a mis compañeros y colegas sí. Vi el post que y pusiste claro, el y otro quería día. comentar Qué terrible, que sí. el Alonso Quintero, un colega, sufrió mucho acoso porque lo vinculaban con una persona política y él decía como, primero fue mentira, nunca fue, y segundo como que hablaba de esto de la como de la desindividualización que existe en el online, porque porque primero hablaba del anonimato. ¿Por qué la Claro. gente comenta tanto hate? ¿Por qué la gente tira odio por tirar? ¿Por qué? ¿Por qué anónimo? No, porque la gente comenta con su foto, nombre, Sí. todo. Entonces no es el anonimato el que te hace, sino que la desindividualización, que es uno comenta algo malo y empieza otro y otro y otro y uno se siente como parte. Sí. Como esto que ocurre en las barras bravas. Claro, ¿Cachai? te sientes Como- parte de un grupo. Exacto, Claro. como que las barras bravas no van a romper un auto solo, tú no vas a ir por la calle y vas a romper un auto solo, no, pero cuando es en masa uno se siente como Sí. acompañado. Y nada, como que siento que es un buen tema para Sí. hablar en los próximos capítulos, como esto Sí. que ocurre en el online, Sí. en Instagram, en Facebook y en las redes y plataformas virtuales, de cómo la gente ataca por atacar y odia por odiar Sí. sin ninguna razón aparente. Pero eso está súper graficado con las historias de Pilar Sordo, que existe la persona que se levanta en la mañana con el simple ánimo Con el pie de izquierdo. funarse a 10 personas y no es feliz. Yo siempre cito a Pilar Sordo porque la verdad es que ve la vida desde el punto de vista que hay que verlo, ve todo claro. Y es verdad, esa persona que se levantó con ganas de funar a alguien arrastra un lote Y es que muy común. son del mismo tipo y en redes sociales se encuentran todos. Exactamente. Y como que uno piensa y dice, a mí jamás se me pasaría comentar algo así. Como la gente comenta de la vida personal, Sí, de- como si vivieran con ellos. claro, y no, y cosas horribles, como que nunca a mí se me pasaría por la cabeza comentarle a alguien algo terrible o feo o ¿para qué? No, Como por último, tú miras, no te gusta y sigo, pasas la página. y lo sigo, claro, Sí. como sigo scrolleando, pero bueno, Sí. la gente tiene mucho tiempo y mucho odio. Sí. Esperando el short de Adrianita con las recomendaciones para vivir el duelo, vamos a cerrar este programa dando las gracias a Cas, a Casiel, a Cas, A Cas. A Y Cas de Cas. Cassandra. a María Esther Nava, a Natalie y a nuestra campanita Adrianita, que pucha, se le apaga y se le prende el internet, pero que ella siempre busca el espacio para estar con nosotros. Esto fue Sin fronteras.